Les voy a explicar cómo utilizar el toolbox de Fuzzy Logic para MATLAB. Lo primero que tenemos que hacer entonces es abrir el toolbox a partir de las herramientas, las aplicaciones que vienen instaladas en MATLAB. Entramos a la parte o la sección de sistemas de control, de diseño y análisis de control, y abrimos el toolbox de Fuzzy Logic. Al abrir la aplicación vamos a tener esta interfaz que pueden ver en la pantalla. Inicialmente tenemos la configuración de las entradas y las salidas y el método de fusificación y de defusificación. Además tenemos la posibilidad de escoger la forma o el método en el cual se hará los operadores AND, tanto para las premisas de las entradas de fusificación, así como en el proceso de fusificación, o de los operadores lógicos OR, así como escoger la forma de implicación, agregación y sobre todo la forma de fusificación, que en este caso nos vamos a centrar en la forma de centroid. Inicialmente vamos a ver cómo agregar entradas y cambiarle sus nombres. Para cambiar el nombre de una entrada hay que seleccionarla y ponerle la entrada que queramos, el nombre que queramos. De la misma manera, para agregar entradas lo hacemos por Edit, Add Variable, Input. Y agregamos la entrada que queramos. Para las salidas es igual. Para salidas en este caso. Y de la misma manera se pueden agregar. E igual, eliminar. Vamos a ver cómo se crean las funciones de membresía de cada una de las entradas y salidas. Para esto damos doble clic en alguna entrada o salida o entramos por el menú de Edit. En el editor de funciones de membresía inicialmente vamos a definir el rango en el cual la variable entrada 1 en este caso, y esto lo haremos para todas las entradas y salidas. Vamos a definir el rango en el cual la entrada 1 está definida, es decir, lo que se conoce el Universe of Discourse. En este caso lo vamos a definir de 0 a 5 solo para el ejemplo. Y vamos a escoger cada una de las funciones de membresía para definir tanto su tipo, que puede estar entre triangular, trapezoidal, gaussiano, sigmoidal y otros más ejemplos, así como sus parámetros para poder definirla. En este caso vamos a definir tres funciones, bajo, medio y alto, solamente para ejemplificar bien el funcionamiento. También se le pueden dar los nombres, además de definir el parámetro, el nombre del valor lingüístico, en este caso para ese conjunto, ese fuzzy set. Si se quiere agregar otra función de membresía a la entrada 1, se hace por el menú de Edit, Add Membership Function, así como Remove Selected Membership Function. Haremos lo mismo con la entrada 2. Primero definimos el rango y luego sí las variables, las funciones. De la misma manera será para las salidas. En este caso no vamos a realizar lo mismo para cada una, pero es exactamente igual que las entradas. Para acceder a este menú es necesario hacer clic en la pantalla principal, en la interfaz principal, en el cuadro blanco de la mitad, donde expliqué que se hacían los procesos de fusificación y defusificación.
o hacer clic sobre el menú Edit y llegar al editor de las reglas. El editor de las reglas se basa en una lógica booleana, donde a cada entrada se le va a definir un posible estado o valor lingüístico, y dependiendo de ese valor lingüístico se va a definir un estado para las salidas que nosotros mismos definimos. Entonces, por ejemplo, si la entrada 1 es bajo y la entrada 2 es bajo, la tercera o la salida en este caso, queremos que sea nuestra segunda función de membresía, la respectiva. En este caso agregamos la regla de esta manera. También se pueden realizar conexiones con la función lógica OR y utilizando operadores NOT. Es decir, si la entrada 1 no es medio y la entrada 2 no es alto, queremos que la salida 1 sea MF1. Con estos dos botones se pueden cambiar o borrar reglas. Y además también se le pueden dar pesos a las diferentes funciones de membresía, a las diferentes reglas que estemos creando, perdón. El ejemplo que se tiene para ilustrar lo explicado anteriormente es un sistema de una red inteligente donde se tienen tres fuentes a las cuales vamos a definirles, digamos, tres estados posibles: un estado de baja energía, de baja generación de energía, un estado medio y un estado alto. Las salidas del sistema van a ser la conexión a un sistema nacional de transmisión nacional y una represa que tiene tres niveles de altura que van a variar dependiendo de la disponibilidad de energía en el momento. Entonces se definieron inicialmente las variables, las tres fuentes con funciones de membresía de tipo triangulares, como se va a mostrar a continuación, donde se van a tener los estados que les mencioné: bajo, medio, alto, y asimismo las salidas con esos estados. Hay que aclarar que la conexión al sistema de transmisión nacional es una variable de tipo singleton, una función de membresía de tipo singleton, por lo cual se define de la siguiente manera con una función de tipo triangular, teniendo como posibles salidas no conexión y conexión. Asimismo, se van a definir las reglas para este sistema. Como se puede ver, las funciones de membresía utilizadas para nuestro ejemplo se basan en tres funciones triangulares: una que me va a representar un valor lingüístico de bajo, otra medio y otra alto, de la misma manera para las otras dos fuentes. Para la referencia que se manda a la represa hidroeléctrica, vamos a tener una referencia basada en tres posibles valores, nuevamente un bajo, medio y alto. En este caso, que van a cubrir diferentes alturas características de la represa hidroeléctrica. Asimismo, la conexión al sistema de transmisión nacional se realizó con una función de membresía de tipo singleton, que es un único valor, y en este caso se realiza utilizando la función triangular y colocando ese valor que quedamos en los tres parámetros. De la misma manera se definieron las reglas que se van a utilizar para este sistema. En este caso son reglas basadas en el estado posible del sistema. Por poner un ejemplo, si tuviéramos las tres fuentes en un estado bajo, queremos que la referencia a la represa sea baja debido a que queremos generar con esa represa hidroeléctrica electricidad, y queremos conectarnos al sistema de transmisión nacional, puesto que nuestras fuentes no están generando la suficiente energía posible. De esta manera se define, por ejemplo, la primera regla, tal cual como les acabo de decir. Si la fuente 1 es bajo, la segunda y la tercera también, entonces la referencia a la represa va a ser bajo y la conexión al sistema de transmisión va a estar prendida. Así se realiza con cada una de estas reglas y se definen todos con operadores AND. A continuación se mostrarán las dos diferentes posibles, digamos, salidas o formas de visualizar el estado del sistema a través del menú View,
donde se encuentran la forma de ver las reglas y la superficie que cubre el mapeo de las variables. Para poder ver las reglas vamos a tener la siguiente interfaz gráfica, donde a cada regla se le puede definir un valor, a cada fuente se le puede definir, a cada entrada se le puede definir un valor, y con esto podremos ver bajo cuál función de membresía se encuentra ubicado o cuáles funciones de membresía se encuentran activadas en el caso, digamos, de valores compartidos. Como ejemplo se va a poner el valor de 1, donde se va a tener, digamos, un valor compartido por las demás. Un valor un poco mayor, 2, donde solo se va a tener, digamos, la función de membresía de estado medio. En un valor intermedio, por ejemplo, vamos a tener dos funciones de membresía activadas y dependiendo del método de fusificación que estemos utilizando, vamos a ver del operador o de la forma que estemos utilizando el operador AND, que en este caso es con mínimos, vamos a ver cómo se va reflejado esto en la salida. Esto se puede hacer con cada una de las entradas y se puede hacer de una manera manual, como se muestra aquí. De esta manera se nos van a definir las diferentes posibles salidas, como se muestra aquí a continuación. Van a estar dadas cuál va a ser el estado, digamos, de cada salida, dónde está ubicada y cuál función de membresía se adapta a este. A continuación se mostrará cómo se verá el mapeo de este sistema. Para el mapeo del sistema vamos a ver que tenemos un mapa tridimensional donde nuestros ejes horizontal y vertical o X y Y, digamos, van a ser nuestras dos fuentes. Nuestro eje Z va a ser la salida de la referencia a la represa. Podemos ver el mapeo que ocurre en este caso dependiendo de los estados de las fuentes, cómo va a variar la referencia a la represa. Si tienen estados bajos para las fuentes o estados altos para las fuentes, se va a poder pasar más o menos altura o más o menos agua a la represa. En este caso, como nuestras fuentes son todas iguales, digamos que no va a cambiar si yo aquí cambio la fuente 1 por la fuente 3, pero sí podemos ver cómo varía con la salida de la conexión al sistema de transmisión nacional, donde pasa exactamente lo opuesto. A medida que yo voy disminuyendo o aumentando la capacidad o la generación de las fuentes, la conexión al sistema de transmisión nacional va disminuyendo. Aquí se puede ajustar también el rango que queremos ver y una entrada de referencia, en este caso la que queramos, y el número de puntos que se quieren observar. Por último, es posible exportar nuestra variable utilizada o nuestras variables utilizadas en general, todo nuestro sistema utilizado para el toolbox, es posible exportarlo a MATLAB como una variable del workspace, así como también a un archivo por fuera de MATLAB a través del menú File y Export del toolbox. En este caso podemos ver que vamos a tener los diferentes valores como el nombre del sistema, el tipo de fusificación y defusificación que se hará, así como lo ya explicaba anteriormente. Además, vamos a ver que tenemos definidas nuestras diferentes entradas, el rango que tienen y su estructura. Su estructura consiste en los diferentes posibles valores lingüísticos, bajo, medio y alto, y sus respectivas funciones de membresía. Sus respectivas funciones de membresía, con las cuales vamos a poder manejar, digamos, si quisiéramos exportar todo esto a un sistema que nosotros mismos hagamos en algún código de MATLAB o otro lenguaje, ya que con estos parámetros es posible calcular la base y la altura del triángulo. Aquí concluye entonces el tutorial y espero que hayan podido entender un poco más el funcionamiento del toolbox de Fuzzy Logic de MATLAB.